Grabando. Ahora sí. Bueno, hoy la clase que tenemos para hoy es la vista panorámica y una enseñanza acerca del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el más corto de los 4 evangelios. Marcos no da una información así muy detallada y se caracteriza por un estilo que arranca como muy rápido, sobre todo pues da un pasón así muy rápido en los primeros años hasta que llega pues a la edad adulta Jesús, a los 30 años, que es cuando comienza su ministerio. Ahí ya se enfoca más que todo en los milagros. Pero antes de eso fue bastante rápido. Marcos, cuyo nombre es Juan Marcos, o al menos eso se cree, era primo o sobrino, no se sabe exactamente, de Bernabé, quien era uno de los acompañantes de viaje del apóstol Pablo, que lo veremos más adelante, lo mencionaremos en otros libros, no ahora, pero este Marcos también conoció a Jesús personalmente y él también estuvo con Pedro. Entonces, claro, él se empapó mucho de lo que fue la vida de Jesús y por eso pudo escribir esta narrativa que es el Evangelio de San Marcos. Se cree que él lo escribió en Roma y se cree que fue escrito para romanos. ¿Por qué? Porque él describe ¿cómo se dice? Describe cosas típicas de la cultura judía. Si fuese escrito para judíos, él no les explicaba su cultura a ellos mismos, pues no tiene ningún sentido. Entonces fue escrito en Roma y fue escrito para romanos en el lenguaje en griego, fue escrito este libro y se cree que fue más o menos entre los años 68, 67 después de Cristo. Ahora, una cosa que quiero hacer mención aquí es que justo despuesito de eso, en el año 70 después de Cristo, ocurrió la destrucción ya masiva de lo que es Jerusalén y del templo de nuevo. ¿Por qué menciono esto? Me parece importante que lo tengan en cuenta, porque en la época en la que Jesús vivió, el pueblo judío estaba sometido. Sí, ellos nunca habían podido volver a estar en libertad en sí. Ellos estaban sometidos y esta vez por los romanos. Había una opresión romana en esa época en que vivió Jesús y, y añitos después de la resurrección de Jesús, el pueblo judío se empieza a revolucionar, a protestar contra esa opresión de los romanos. Eso dura como unos 4 años, algo así, hasta que si en el 70, que les digo que fue la destrucción, se desató la tremenda guerra, que fue cuando ya trajo la destrucción total del pueblo judío, de la nación judía como nación quedó destruida, y el templo, con ende pues el templo. Y como yo les contaba en unas clases pasadas, no hasta el año 1948 fue que Israel se vino a recuperar, se vino a restablecer como nación nuevamente. Así que miren que les tardó 18 siglos en volverse a recuperar como nación, al pueblo de Israel, al pueblo judío, al pueblo escogido de Dios. Entonces, les digo esto también para que ustedes cuando lean los evangelios estén pilas de que allí usan muchos nombres y por qué hablan de los romanos y quiénes fueron los que crucificaron a Jesús precisamente y todo, ¿cierto? Entonces ya vamos a entender que ese pueblo romano tenía como en esclavitud pues al pueblo judío en esos años. ¿Ya? Para que ustedes entiendan cuando hablan de un centurión, de esto, que si era un jefe de un grupo, de una porción del ejército romano y todas estas cosas. Así van a entender más cuando lean. Bueno, eso era allí un paréntesis. El tema central de este libro de Marcos es la autoridad divina del siervo de Dios. Prestemos atención a esta palabra, el siervo de Dios que es Jesús.
Él se muestra aquí con autoridad, siervo, pero con autoridad. Uno dice, estas dos palabras son contradictorias, o soy siervo o soy la autoridad, o soy el esclavo o soy el amo, o soy el, ¿cierto? El obrero o soy el jefe. Pero este era Jesús, siervo y a la vez con autoridad. Él se empieza a enseñar y demuestra él mismo, la gente lo nota, pero este tiene autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Sobre las enfermedades, sobre actividades demoníacas, sobre cosas creadas. Esos ejemplos también nos los da ahí, como por ejemplo sobre la higuera, que es una planta, que es la naturaleza, que fue creación de Dios, de Él mismo. Entonces, Él ahí se muestra como el autoritario sobre todas las cosas, sobre demonios, sobre la humanidad, sobre las enfermedades, sobre las cosas creadas, sobre todo muestra su autoridad. Marcos dedica también mucho el material de él al ministerio de los milagros de Jesús. Entonces es tremendo ver que de 21 milagros que se tocan aquí, los 20 están en los primeros 10 libros de Marcos. 20 de esos milagros ya se han leído en los 10 primeros capítulos, perdón, de Marcos. Y el un milagro que queda está después. Entonces, 21 milagros en total, pero quiero también anotar aquí que es una cosa que uno a veces no cae en cuenta, que todo lo que está en la Biblia es cierto, pero en la Biblia no está todo. Fue imposible registrar, o sea, hubiese sido imposible registrar absolutamente todo lo que hizo Jesús. Jesús hizo mucho, 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 mucho más de lo que nosotros leemos ahí. Muchos más milagros, muchas más hazañas, muchos más prodigios y cosas y enseñanzas y todo que no se hubieran podido contener en libros de lo tanto que él hizo. Entonces, este libro de Marcos deja clarísimo esa función de Jesús como siervo, que fue anunciada, y estas son las cosas que a mí me empiezan a apasionar, que se anunció desde el libro de Isaías. No sé si se recuerdan cuando les traje la clase que se llamó Encontrando a Jesús en el libro de Isaías. ¿Qué era Jesús en el libro de Isaías? El siervo sufrido. Si no se acuerdan, repasen esa clasecita. Entonces, esto se había anunciado ya desde el libro de Isaías y quiero que así rapidito vamos allí, las voy a llevar allí al libro de Isaías para que veamos esa parte. Isaías, capítulo 11, dice en el verso 1, escuchen esto. Y brotará un retoño del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David, ¿no? En algunas Biblias aparece con el nombre de Jesse o Yesé, pero Isaí es lo mismo. Y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. O sea, aquí ya con eso se está anunciando el siervo sufrido y que va a ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vemos primero que será humano, porque está hablando que va a brotar de el tronco de Isaí, es decir, va a ser hijo de humano. Él iba a ser descendiente de la casa de David. Y mencionan es al papá de David, que es Isaí. Pero miren cómo dicen que sobre él reposará el Espíritu de Dios, o sea, Dios estaría en él, con él, dándole toda sabiduría, inteligencia, consejo, poder, espíritu de conocimiento y de poder de Dios, todo. O sea, ya desde Isaías, que fue escrito en los años 700, 800 años antes de que viniera Jesús, ya se había anunciado que vendría de parte de Dios ese siervo a servir para nuestro beneficio, con poder y con el Espíritu Santo. Y en Isaías, el otro es el 53, que es el típico. Si ustedes quieren leer sobre lo del siervo, definitivamente es Isaías 53. Vamos a ir allá también rapidito. Isaías 53 desde el principio. Bueno, en el verso 2 dice, creció delante de él como renuevo tierno. Renuevo se le llamó a Jesús, o sea, como ese retoñito que vendría. Y
y dicen, bueno, que no tiene aspecto hermoso ni majestad. Esto nos quiere decir que él no iba a ser su belleza atractiva o algo así lo que iba a atraer a las masas, a la gente, sino su palabra, sus enseñanzas. Nada de él era atractivo. Bueno, después nos dice la parte que vamos a ver después en su crucifixión, de que él iba a ser despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Imagínense en todo eso como lo anunciaron. Que fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Mire que él iba a sufrir, era ese siervo, venía al servicio de nosotros para salvarnos, pues, sufriendo, y por sus heridas hemos sido sanados. Fabiola, que tiene dolor de espalda, amén. Ya usted ha sido sana por las heridas de Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, sigue diciendo, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Todo esto lo vamos a ir viendo. Fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca. Y eso también lo dicen los evangelios. ¿Recuerdan haber leído que Jesús ni abría su boca cuando lo acusaban? Como cordero es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Bueno, ¿qué más dice? Que fue cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión del pueblo, a quien correspondía la herida. Si ve, era a nosotros los que nos correspondían esos azotes, ese castigo, la muerte, pero fue él el que lo recibió. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. O sea, y fue pues crucificado con los malhechores como si él fuera uno, pero tuvo una sepultura gracias a José de Arimatea que nos dicen allí que le concedió el usar pues su tumba, o sea, le pertenecía a ese señor. Bueno, entonces todo eso nos lo anuncia el Señor allí, ¿cierto? Desde ese entonces. Y además en Zacarías 3:8 también se anuncia sobre este siervo sufrido, que en este momento pues no lo voy a leer por cuestiones de tiempo. Entonces vino a sufrir, pero con autoridad. Este libro muestra mucho sobre el ministerio, sobre el servicio o ministerio que se le asignó a Jesús, lo que les digo, como siervo que vino a hacer la voluntad de su Padre. Y él de verdad que eso lo cumplió a cabalidad. Muchas veces oímos ahí que dice Jesús, yo solo hago lo que le oigo decir a mi Padre. O sea, él vivía en esa comunión con él a través de su Espíritu Santo, como nosotros hoy en día lo debemos hacer a través del Espíritu, comunicarnos con el Señor. Y entonces Jesús, lo que le escuchaba a Dios, eso era lo que hacía. O sea que todo milagro, todo paso que dio Jesús en la tierra era porque el Padre se lo estaba comunicando a hacer. Esa fue la obra que él le mandó a hacer. Y ese ministerio se le asignó a él y estuvo tan arraigado en Jesús, su obediencia, que desde pequeño a los 12 años, ¿se acuerdan cuando se le perdió a María y José y que lo encontraron y qué les dijo él a sus padres? ¿Y ustedes para qué me buscan si yo me tengo que encargar de los negocios de mi padre, de los asuntos de mi padre? O sea, él ya estaba desde ese entonces enfocado en cuál era, él había venido a obedecer al Padre. Él fue elegido por Dios para cumplir esta misión y al venir de Dios, obviamente era 100% Dios. Y esto en el libro pues ya de Marcos, en el Evangelio de Marcos, lo confirma Dios. Es decir, todas estas cosas que les estoy leyendo yo, Isaías, Zacarías, todos estos libros, Jeremías, que hablaron de Jesús, pero ¿cómo iban ellos? O sea, por los frutos, digámoslo así, muchos podían reconocer que era el Mesías,
Pero imagínense ustedes que fuera la época de nosotros y apareciera Jesús, ¿cierto? Por primera vez, no están escritos todavía estos evangelios para leer ni nada. ¿Y qué tal que uno se le pase y que pasara el Señor por un lado y uno lo despreciara como hicieron en esa época muchos, especialmente los más allegados a él, los de sus propios parientes y todo, fueron los que más se les pasó y no lo reconocieron y no lo aceptaron? Bueno, entonces les decía que debido a eso, como estas profecías habían sido dadas, Dios las confirma. Por ejemplo, en el primer capítulo de este Evangelio de Marcos, en el 1, 9 y 11, cuando Jesús fue a ser bautizado por Juan el Bautista, ¿qué sucede? Enfrente a todos, cuando él se estaba bautizando, baja la paloma, se posa sobre él y se escucha una voz. Esa voz fue audible. Dios habló y desde el cielo se escuchó esa voz que le confirmó a los que estaban allí: este es mi hijo amado, ¿sí? En quien tengo complacencia. Entonces, miren cómo ahí Dios confirmó. Hay otras confirmaciones. Dice después que el Espíritu Santo impulsó a Dios a ir al desierto, a Jesús. Eso fue para lo de las tentaciones. Y después en el verso 13 dice que él estuvo en el desierto para ser tentado, eso fue 40 días, ¿cierto? Por Satanás. Y estuvo entre fieras y no le pasó nada. Y los ángeles le servían. Incluso cuando él termina las tentaciones de no comer 40 días, vinieron los ángeles, le servían, le trajeron, o sea, pan y de todo. Están sirviendo a Dios, los ángeles que son para el servicio de Dios. Entonces, todas estas cosas confirmaban la naturaleza divina de Jesús como Dios, pues. Bueno, también, antesito eso me pasé cuando Juan el Bautista también estaba anunciando en el desierto, que era la voz del que clama en el desierto: preparen el camino para el Señor. Él dice allí en el verso 7, Juan el Bautista: viene uno más poderoso que yo. O sea, Juan el Bautista es un profeta y él está haciendo cosas para el reino de Dios y le está preparando el camino a Jesús. Y él reconoce que él es humano y dice: viene uno más poderoso que yo. ¿Quién es más poderoso que un humano que en ese momento está demostrando cierta autoridad? Es Dios ya. Esa autoridad, ¿quién da el poder? El Espíritu Santo. Y Jesús estuvo lleno del Espíritu Santo y todo esto demuestra pues de ser hijo de Dios. Entonces, al mismo tiempo sería también 100% humano, como les había dicho ya, que procedería de la casa de David. Bueno, aquí vamos a entrar al tema de lo que yo les decía, me parece a mí, que fue el mensaje que me pareció a mí una de las cosas más importantes que puede haber dejado este libro. El hecho de que Jesús, siendo hijo de Dios y de la misma naturaleza que el Padre, se despojara de sí mismo, o sea, se bajó de su trono del cielo a venir aquí en gloria, a venir aquí a la tierra. Eso lo dice en Filipenses, leámoslo, Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, están hablando de Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Sí ves? Este ya es en el libro de Filipenses. Haciéndose semejante a los hombres. Se despoja de su naturaleza de Dios. No se despoja, se baja del cielo y se hace siervo, se hace similar a nosotros que somos siervos. Bueno, entonces, siendo él Dios y hacer eso, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a nosotros los hombres, nos demuestra que su maravillosa y tremenda humildad. Y ese es el mensaje que yo les digo
que me pareció tremendo al leer estas páginas de este libro en Marcos. La humildad de este siervo. Él fue escogido por Dios en sus propósitos eternos para ser este siervo. No lo digo yo, lo dijo también Isaías, y esto fue en el capítulo 42. Miren esto, capítulo 42, verso 1, dice: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Miren cómo habla de que él lo escogió, o sea, es el escogido para ir a salvar el mundo. Dios Padre escogió a su hijo y de una vez lo postuló siervo. Él iba a servir, a cumplir un papel que requería un sacrificio muy grande, como ustedes y yo sabemos ya muy bien. Y en el verso 6 a 9 dice: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano, por ti velaré, te pondré como pacto para el pueblo y como luz para las naciones. Entonces, ahí está anunciando también que él fue escogido. Desde siempre había sido escogido para esta función. Y por eso, en otras partes se le llama a Jesús el siervo elegido. Como cumplimiento ya de las escrituras y todas las profecías, cuando se cumplieron los tiempos, llegó, nació Jesús, ¿cierto? Y vino no para ser servido, que él mismo lo dice varias veces. Lo normal sería, como Dios lo ya dijo que iba a venir un rey, ¿cierto? En otras partes de los profetas lo llaman el rey mesiánico. Les anunciaban al pueblo: ustedes van a tener un rey que los va a salvar. Viene un rey, ¿cierto? Siempre se habló de un rey. Entonces, el siervo, el rey, es como tan contradictorio, ¿cierto? Sería lo más normal que si viene un rey, al rey se le sirva, ¿cierto? El rey tiene servidumbres, servidumbre por doquier, y vienen y lo sirven, y lo adoran, y mejor dicho, le dan de todo, le rinden tributo, le rinden al rey. Pero aquí él dice que él vino fue a servir, y además vino también para cumplir la ley. Entonces miren otra cosa aquí, vino para servir y para ser obediente y cumplir la ley. Normalmente el rey, el que se percata que cumplan los súbditos, cumplan las reglas que él pone, ¿cierto? Pero él vino fue para cumplir la ley. Y esa es su propia ley, la ley de Dios, la ley que él puso, vino para cumplirla. Entonces, digámoslo así en términos de nosotros, no por tener corona, él no iba a estar eximido de cumplir la ley. Y por el contrario, él la quería cumplir. ¿Por qué? Para allá voy. Pero esta partecita que le estoy diciendo que es contradictoria fue lo que confundió a muchos y por eso se perdieron del paso de Jesús por la tierra. Muchos no lo reconocieron y se les pasó Jesús. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un rey. Ellos que creían que iba a venir un rey a reinar con poder, con corona y con brazo fuerte. Y como les contaba hace un rato, el pueblo judío estaba dominado por los romanos en esa época. Ellos pensaban, estaban seguros que ese rey del que se había anunciado iba a venir y los iba a salvar de ese dominio, de esa esclavitud de los romanos. ¿Y qué pasó? Los mismos romanos vinieron y lo crucificaron. Entonces, como que esas cosas ahí como que los dejaban a ellos, bueno, ¿y esto qué? Entonces, eso confundió a muchos y ellos esperaban, como les decía, un monarca que reinara con poder y viniera a arrasar con ese imperio romano, pero ese no era el reino del que Dios estaba hablando, y la vez pasada hablamos de algunas de las cosas de ese reino. Entonces, como siervo, Jesús tenía mucho trabajo que hacer y fue trabajo arduo. Tenía que iniciar la iglesia. Él no solamente era hacer milagros, él tenía que predicar, él tenía que enseñar. Él tuvo que alimentar multitudes y tenía que velar de que estuvieran bien porque lo seguían y se apartaban de las ciudades. Pasaría, quién sabe, tiempo sin dormir. Fue difícil el ministerio de Jesús y obviamente haciendo el bien y cumpliendo la ley. Eso era lo que les estaba diciendo ahora. Ahora, lo de cumplir la ley.
porque él quiso cumplir la ley, porque nosotros, ustedes y yo, no pudimos. Eso se los he explicado varias veces. Nosotros estábamos condenados ya a muerte, a castigo, y entonces él quiso cumplir la ley en el puesto de nosotros. Otra función que tuvo Jesús como en su ministerio como siervo fue la de servir como siervo expiatorio, que eso lo vamos a explicar porque son palabras que se usan, que a veces la gente las lee y no las entiende. Entonces él fue un siervo expiatorio porque hace expiación por los pecados, por nuestros pecados. Es decir, como él sí cumplió la ley, como él sí la pudo cumplir a cabalidad, entonces él era limpio, perfecto, inmaculado, puede decir, y sin mancha de pecado, porque él sí la cumplió. Y al ser sin mancha, entonces él podía voluntariamente ponerse en lugar de nosotros. Él era el único que podía entrar a la presencia de Dios y servir como ese sacrificio, esa ovejita. ¿Se acuerdan las costumbres y la ley impartida por el mismo Dios de que le rindieran estos sacrificios para temporalmente abolir, temporalmente remover el pecado? Entonces, él se dejó llevar al matadero voluntariamente, poniéndose en nuestro lugar como diciendo, yo pago por ellos. Tranquilo, yo pago, dijo Jesús. Eso es hacer expiación por el pecado. El hecho de ser Dios le da esa grandeza a la obra que él hacía. El hecho de ser humano lo pudo hacer porque representa a uno de nosotros humanos pecadores. Y el hecho de ser Dios le da la grandeza, el peso, digámoslo así, a ese sacrificio que hacía. Porque, o sea, como una sola persona, Jesús, un solo Jesús, murió por los pecados de la humanidad entera, aún de los que ni han nacido todavía y van a nacer y van a pecar. Por todos esos pecados murió Jesús. O sea, el peso de ser Dios y hacer eso es el que puede cubrir con todo eso, porque las ovejitas de ese entonces le servían a una persona. Yo pecaba y tenía que llevar pues una ovejita que la sacrificara. O de pronto a veces era por la iglesia, por un grupo de personas, pero por unos cuantos. Pero ¿quién humano puede pagar el precio del pecado de toda la humanidad? Nadie de nosotros. Entonces, expiar el pecado es borrarlo. Eso es lo que significa la expiación. El pecado es lo que separa al hombre de Dios, porque al pecar lo que se hace es que se rompen las estipulaciones del contrato, del convenio o el pacto que teníamos con Dios. Pecamos y se rompe ese pacto. Entonces, así simplemente hablado, ¿qué quiere decir eso? Me obedeces, te bendigo. Me desobedeces y pagas con la muerte. La expiación es que alguien decida ponerse en tu lugar pagando así por tu pecado. Él lo carga tu pecado y tu cuenta queda borrada, anulada. Ya se saldó esa cuenta. Ya no le debemos entonces a Dios. Entonces, de esa forma se restaura el contrato, el pacto, el convenio con Dios y lo más importante, se restablece la relación que se había perdido por el pecado entre Dios y la humanidad. Por eso era que él tenía que venir como humano también para ser igual que nosotros, y al ser igual que nosotros estuvo sometido a las mismas tentaciones de nosotros como humanos, ¿sí? De hecho, él nos da el ejemplo allí en la palabra de que fue llevado al desierto y tentado por el enemigo. Tú no decías, no, pero es que es Dios. No, pero él vino humano y él sudaba, él se bañaba, él olía feo de esa jornada de caminar tan difícil, él se ensuciaban los pies, él suspiraba, él sintió dolor, ¿sí? Él todo lo mismo que un humano, él lo sintió, él lo vivió y él fue capaz de vencer la tentación, el único que pudo hacerlo, por siendo humano. Entonces, por eso voluntariamente se pudo cumplir esa función principal que le dio el Padre, que es la redención y la salvación de la humanidad. Él cumplió con esta función hasta terminarla en la cruz. Él no la dejó empezada, él la terminó. La redención eterna está hecha.
nosotros ya somos salvos. Y los que no, es porque no han entrado al reino, porque no han aceptado a Jesús. Pero Jesús muy claro dijo en la cruz, todo está consumado, porque cuando él ya fue allá, él ya había hecho todo lo que el Padre le había encomendado hacer. Entonces, así el Señor se convirtió, logró la redención eterna, convirtiéndose en el autor de la salvación eterna. Y ojo con que no digamos solo salvación, es salvación eterna, ¿sí? No, no es algo temporal y que entonces mañana cometo un pecado y perdí la salvación, no, pero no vamos a entrar en ese tema ahorita, la salvación es eterna. Entonces, él es nuestro redentor y redimir es librar a una persona de una obligación, conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Esa es la definición que les traje sacada del diccionario de redimir. O sea, todo concluye, ¿no? La redención, la expiación, todo eso es, Jesús se puso en nuestro lugar, Jesús pagó el precio. Bueno, Isaías 11:5 nos había dicho que él reinaría como rey justo y fiel, ¿cierto? Un rey que serviría con justicia y con fidelidad. Y en Isaías 53:11b dice, mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. ¿Sí ve cómo se cumple lo que él dice? Él nos justificó. Esa es otra palabra que la gente tiene a veces dificultad entendiendo. Justificar, somos justificados quiere decir que ya somos hechos justos, es decir, ya somos inocentes ante Dios. Éramos culpables, ahora somos inocentes. Ahora somos justos porque el justo, ¿sí? Lo que nos dijo Isaías 11:5, que él iba a ser rey justo y fiel. El justo, el único que cumplió toda la ley a cabalidad, pagó por nosotros y así nos hizo justos. O sea, nosotros no nos hacemos justos por nuestros propios méritos, no pudimos y no podemos, pero somos justos ante los ojos de Dios porque estamos en Cristo. Y miren este verso de Isaías 53, mejor lo leo, ya se va a cortar. Isaías 53:11 en el Isaías 53:12. Dice, por su obediencia fue exaltado. ¿Ese sí será? Sí, el 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Está hablando del puesto alto que por haber hecho todo esto, Dios le va a conceder. Tengan en cuenta eso, Isaías 53:12, porque el mensaje de lo de la humildad, que vamos a tener que conectarnos unos 15 minuticos o menos más, ese mensaje de la humildad que les tengo tiene que ver con esto de Isaías 53:12 que les estoy diciendo. Ese puesto de esa exaltación que le dio Dios, que le daré parte con los grandes, dice allí, es por su obediencia y por su fidelidad a Dios Padre. Entonces cortemos allí porque queda